Entonces decía, a él le gustaban los predicadores que hablaban de la palabra de Dios en forma tranquila, sincera y en su vida mostraban integridad. Entonces juntos muchas veces veíamos las prédicas de Adrian Rogers, un pastor estadounidense que ya falleció, pero nos sirvió mucho para entender. Mientras tanto, él se acercó a la iglesia católica y juntos fuimos mucho tiempo a la iglesia católica los domingos. Entonces, yo estando ya estudiando en la FEM, llegaba, me levantaba temprano los domingos y tenía que leer El Mercurio de Agustín Edwards. ¿Por qué? Porque en la universidad el que no lo leía, el profesor Parisi, bueno, no sé si el profesor Berguán no, pero Greguán, por ejemplo, Sangüesa, Mujica, interrogaba y realmente el que no se veía quedaba en vergüenza, no había leído el Mercurio. Pero afortunadamente, jugar ajedrez, tener un papá que camina contigo, pasa tiempo contigo, y no, y es fiel a tu señora, y tiene opinión de las cosas, y te hace pensar, y nos sentábamos a conversar de cosas y que aprendíamos juntos, nos enseñó a tener un pensamiento crítico, pero también a amar al que pensaba diferente, y a ser humilde. Él decía que el pecado más grande era la soberbia, y él lo trabajaba, y él reconocía sus pecados de soberbia y decía, hijo mío, siempre trata de buscar la humildad, porque cualquier virtud sin la humildad se vuelve una soberbia, y eso se vuelve un demonio, porque te crees el mejor y viene una especie de autoexaltación. Entonces me aconsejaba autohumillarme ante el Señor y ser un agradecido si algo salía bien, para realmente reconocer que todo don proviene de Él, y que si por misericordia hemos recibido algo, por misericordia también daremos. Tiene que ver con lo que dice el Señor Jesús cuando dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, para que nosotros también seamos perdonados. Así como Cristo nos perdona a nosotros, Él también nos enseña a perdonar. Y es una obligación, independientemente de que el otro te odie. Tú debes perdonar. Y así incluso te libras de que tu alma se envenene y te llene de rencor. Perdonar significa dejar que Dios emita el castigo, porque Dios no deja el pecado sin castigo. Entonces tú confías en que Dios va a hacer justicia, pero tú no la haces por tus propias manos. A veces te tienes que defender, pero sin venganza. A veces tienes que hablar fuerte, pero sin odio. A veces tienes que enojarte, pero sin ira. O al menos que te quite cuando pase el día. A veces puedes decir, entonces, es mi papá, mucho mi mamá, nos enseñó siempre que todo que él escogió por leal, no por ser la más hermosa ni la mejor figura, sino por su lealtad, por su, por su sencillez de corazón, por su pureza, por una mujer que había cuidado su alma, su espíritu y su cuerpo, para entregarse a mi papá con todo su ser, con conciencia limpia, con ojos brillosos, como una mujer casta, que decía realmente que su cuerpo valía y no lo iba a regalar a cualquiera, sino a aquel hombre que amara su alma. Entonces encontró a mi papá, ese hombre que ya no buscaba, pero Dios se le regaló como vecino. Y en las calles se tomaban, se miraban y de repente un beso se daban, resultando que después se casaban y Dios le regalaba 3 hijos, en donde mi papá le pedía a mi mamá que cada uno de ellos fuera consagrado al Señor para que nuestra vida tuviera sentido, buscáramos el reino de los cielos y no nos quedáramos con una mirada corta, buscando lo inmediato, el placer corto.